En esta 11ª edición, los premios Empresa cuentan con un ponente de excepción, César Alierta. Poco que decir que no sepan todos ustedes sobre César Alierta, pero tengo que leer su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza y máster en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia. En la actualidad es presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica y miembro del Consejo de Administración Telefónica S.A. Fue director general del área de mercado de capitales en el Banco Urquijo de Madrid entre 1970 y 1985. Posteriormente fue presidente fundador de la sociedad Beta Capital, puesto que a partir de 1991 compatibilizó con la presidencia del Instituto Español de Analistas Financieros. También fue miembro del Consejo de Administración y de la Comisión Permanente de la Bolsa de Madrid. En 1996 accede a la presidencia de Tabacalera, posición desde la que impulsa y favorece la fusión transfronteriza de la compañía francesa Seita. Fruto de esa fusión nació Altadis, compañía que presidió hasta julio de 2000, momento en que es designado presidente de Telefónica. Desde enero de 1997 ya formaba parte del Consejo de Administración de esta compañía. En julio de 2000 es nombrado presidente ejecutivo de Telefónica, cargo que ocupó hasta el 8 de abril de 2016. Como decimos, en la actualidad presidente ejecutivo de la Fundación Telefónica y miembro del Consejo de Administración Telefónica. Forma parte, además, César Alierta del Columbia Business School Board of Overseas y es académico de número de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Le pedimos que sea César Alierta quien recoja ahora el testigo para hablarles a todos ustedes de innovación, motor de competitividad y empleo. Consejera, alcalde, queridos amigos, quiero agradecer en primer lugar a la Confederación de Empresarios de Huesca, a la Cámara de Comercio de Huesca y al Gobierno de Aragón la invitación para esta entrega de los premios, que me hace muchísima ilusión. Quiero, en primer lugar, felicitar a todas las empresas premiadas porque sois un ejemplo para todos nosotros de lo que hay que hacer. Para ti, Marga, tengo una mala noticia. ¿Se ha pasado o qué? Tengo 71 años. Una de las claves del éxito, no la única, es que te gusten los problemas. Si no te gustan los problemas, pues no te superas. Entonces, lo que le tienes que decir a tu marido es ánimo con los problemas, y no tanto amarrar. Perdona por el consejo. Ayer por la noche tuvimos una cena porque en Telefónica, sabéis que tenemos una cadena de televisión, esta DTS, Soge Cable, le dijimos a Carlos Saura. Carlos Saura es el orcense más importante, orcense y aragonés más famoso a nivel del mundo, que hicieron una película sobre la Jota. Y ayer hizo un preview, estábamos 10 viendo el primer preview de la Jota. Por cierto, 4 orcenses, yo que soy medio orcense, porque mi madre es de Villanúa, y yo soy medio orcense y medio de Zaragoza, en lo cual es una ventaja. Y 5 que no eran aragoneses, ¿no? La película es espectacular. Entonces le conté a Carlos Saura que teníamos esta reunión hoy y me dijo, dile a los de Huesca que los de Huesca somos los mejores del mundo. Y digo, ¿seguro que se lo digo? Sí, díselo. Voy a compartir con todos vosotros mi visión sobre Aragón, sobre la economía española y cómo veo el mundo. Y tenemos que ser conscientes de lo mucho que ha hecho Aragón y España en los últimos años. Desde que nos incorporamos a la moneda única en Europa, el PIB per cápita, y a veces no se es consciente de eso, ha subido un 50%. Y entre el año 2012 y 2015 está creciendo el PIB per cápita al 4%. En Aragón todavía ha sido mucho mejor, porque el PIB per cápita ha aumentado un 60% en ese periodo y ahora lo está haciendo a un ritmo más alto.
Esta evolución ha permitido que Aragón esté claramente 10 puntos por encima de la media española y que sea una de las 25 regiones más desarrolladas de Europa, aunque yo estoy convencido que en los próximos años Aragón va a estar entre las 10 comunidades más importantes de España. Una de las cosas que mejor he hecho, y esto lo han hecho las empresas, es la corrección de la balanza comercial. Y eso se hace a base de competitividad, de esfuerzo y de internalización. España es el país mejor situado después de la recuperación de la crisis, en ganancia relativa de competitividad. Y después les contaré una anécdota, que lo dejo para después. Hace 2 semanas era la reunión de Bilderberg. No sé si han ido a hablar de la reunión de Bilderberg. La reunión de Bilderberg es una reunión que van 120, yo también voy. Los 120 se cree que son los más listos del mundo, no lo son, pero bueno, hay gente importante y comentaré después unos temas que salieron allí sobre la competitividad de la industria española, quiero decir. Y como ven, la evolución de España y de Aragón respecto de la zona euro ha sido espectacular en los últimos años y esto va a seguir siendo. Evidentemente, esto ha sido gracias a el comportamiento de las exportaciones en los últimos años. Y si algún ejemplo hay de región exportadora, es la nuestra. Aragón exporta el 80% de lo que producimos. La mitad se dirige al resto de España y la mitad a los mercados internacionales. Cataluña se dirige como el mercado más importante, pero todos saben, ustedes saben, lo estoy seguro, que Cataluña tiene un 5% de déficit comercial, es decir, las relaciones de Cataluña con el resto del mundo sobre el PIB catalán significan un 5% de déficit. Y Cataluña tiene un superávit con Aragón del 5%. Es decir, que todo lo que no es competitivo en el resto del mundo es que gracias a los aragoneses les compramos mucho más de lo que le vendemos. En términos redondos, nosotros le compramos a los catalanes 11.000 millones y le vendemos 6.000. Esto quiere decir que somos muy solidarios. Pero eso nos da un potencial que a veces no somos realistas en Aragón. Y voy a ir al grano. Cataluña no tiene grandes empresas. No tiene, sí, alguna, pero no tiene grandes empresas. Lo que tiene son medianas empresas que venden en el resto de España. Y esas medianas empresas están preocupadas. Y no hace falta que les explique por qué están preocupadas. ¿Y quién tiene una oportunidad histórica en este momento? Por la zona este de la provincia de Huesca. Monzón, Barbastro, Binéfar, Tamarite. Van a crecer mucho. Y es de cajón, porque si yo estoy en Mollerusa y tengo problemas, pues me voy a Monzón, que no tengo ningún problema. Y voy a seguir viviendo en Navarra, en Asturias, en Galicia y en Andalucía. Y eso va a pasar, porque la gente al final, pues, hace las cosas bien. Somos una región que, a pesar del tamaño que tenemos, invertimos mucho en el exterior. En la última década hemos invertido un 84% más que la anterior, superando los 1.500 millones de euros. Y también somos una región a la que cada vez va a venir más inversión. De hecho, la inversión extranjera en nuestra región ha aumentado un 34% en los últimos años. Algunos destacan que Aragón es la tercera región más importante, más atractiva para invertir, y la sexta en el sur de Europa. Y 1/3 de la producción de las empresas que están radicadas en Aragón proceden de compañías multinacionales. Y ahora está todo el mundo preocupado con el Brexit. Los españoles no somos conscientes, y lo digo de verdad, que tenemos el mayor mercado natural del mundo. España tiene un mercado natural de 1.000 millones de habitantes, que son 400 de la Unión Europea y 600 en América Latina. Y algunos de ustedes me habrán oído comentar la anécdota que me pasó a mí cuando fui a China
el año hace 8 años, y en China hay un organismo que se llama el SASAC. El SASAC es el INE de verdad, porque es el organismo que controla todas las empresas estatales, y como todas las empresas estatales en China son importantes, pues la controla todo. Entonces yo fui a una reunión con el presidente del SASAC y llevaba un rollo de 30 minutos de lo que era Telefónica, ¿no? Porque a partir de los 30 minutos la gente... Entonces cuando llevaba 5 minutos me dice el presidente del SASAC. El presidente del SASAC le reporta directamente al presidente de la República Popular China, o como muy poco a algunos del Politburó. Mire, a nosotros nos interesa Telefónica, me queda abierto que nos interesa Telefónica, sí. Y dice, ¿y conocemos muy bien Telefónica? ¿Conocemos muy bien Telefónica? Sí. Y le voy a decir, mire, ustedes son un país de 45 millones, comprenderá, 45 millones, a nosotros nos está el pairo, porque claro, es la mitad de una provincia, Pero ustedes conocen Latinoamérica y nosotros queremos ir a Latinoamérica. Y tenemos clarísimo que para ir a Latinoamérica tenemos que ir de la mano de los españoles. Ah, pues mire, muy interesante. Entonces, hace un año me estaba tomando yo un café, año y medio por ahí, con el presidente Lula, que es muy listo. Y me dice, mira, los chinos están equivocados, porque los chinos quieren comprar la mayoría de las empresas y ningún país latinoamericano le va a dejar comprar la mitad de las empresas, quiere decir. Le va a dejar comprar un 20%, poner un par de personas en el Consejo de Administración, estar 5 años tranquilos hasta que haya una química y después pues lo podrán hacer. Y entonces yo me fui a Pekín y tuve una reunión con la vicepresidenta del SASAC y le dije, mire, un señor muy importante de América Latina me ha dicho una cosa que creo que a usted le interesa. ¿Qué le ha dicho? Pues me ha dicho que ustedes, en vez de comprar la mayoría, que compren el 20%. Estén ahí 2 años sentados y dentro de 5 años, pues ya. Y ahí le podemos ayudar a los españoles. Ahí me dijo, ella, me parece una idea fenomenal, abierta. Tráigame la lista. Y yo, bueno, ya se lo traeré. No se la he llevado, pero se lo llevaré. Entonces, hablando esto del Brexit, y esto que voy a contar es confidencial. Hace 5 años estábamos cenando 6 con la canciller Merkel. La canciller. Y yo le digo, mire, canciller, 85 millones de alemanes en este mundo global es nada. 45 millones de españoles, mucho menos. Y me dijo, alerta, tiene usted toda la razón. ¿Qué han hecho los británicos? Pues han ido de la olla. Han decidido que 60 millones en este mundo global van a algún sitio. No van a ningún lado. No van. Europa necesita integrarse y hacer la Unión Europea mucho más ágil, porque seremos 400 millones para competir con Estados Unidos, con China y con todos los demás. ¿A mí me preocupa el Brexit? No me preocupa nada. Lo que tiene que preocupar es a los británicos, que ahora se han dado cuenta, porque ellos piensan que son más listos que los latinos, ya lo sabéis, y no son más listos. Ya sabéis que Telefónica tenemos la primera operadora móvil de Gran Bretaña. Tenemos 12.000 empleados, que no es chocolate el loro. Pues no son más listos que los de aquí. En líneas generales bastante más flojos. Y por lo tanto, pues, y no es hablar de 100, estoy hablando de 12.000. Entonces, España tiene una oportunidad histórica y tenemos que aprovechar el Brexit de las narices para que vengan las empresas a España. Y si puede ser Aragón, mejor. ¿Por qué? Porque tenemos que vender tenemos un mercado natural de 1.000 millones de personas y que tendremos las condiciones básicas de conocimiento, de talento y de digitalización para hacer ese potencial. Y eso yo estoy muy contento, porque el otro día, comiendo con el presidente de Aragón, lo veía más claro que yo y me quedé encantado. Hombre, eso está muy bien. Que vea el potencial que tenemos, pero lo tenemos que contar. Tenemos que ir a contarlo. ¿Es fácil contarlo? Sí. Yo que me he pasado la vida viajando, es fácil contarlo, pero hay que contarlo. ¿Ventaja que tenemos? Tenemos una argumentación muy sólida. ¿Seguirán empresas de Gran Bretaña? Sí. A ver si vienen a Aragón. Tenemos algunos ejemplos que están entusiasmados, ¿no? Está mal que lo diga yo, pero la General Motors está encantada de estar en Aragón.
y otras, y eso es un ejemplo que tenemos que hacer. Es verdad que afortunadamente Aragón, y especialmente la provincia de Huesca, tenemos una tasa de paro de 15-14%, que es muchísimo más baja que la media nacional, que es del 20%, y de eso yo creo que los aragoneses podemos estar orgullosos, y eso, como ha dicho Carlos y el presidente de la Cámara de Comercio, gracias al emprendimiento. También quiero decir que hay una cosa que es verdad. España tiene un 25% de economía sumergida. España no tiene 4 millones de parados. Si hubiera 4 millones de parados, habría barricadas en las calles. Y no hay. Una economía sumergida del 25% quiere decir que hay 3 millones de personas trabajando. Es verdad que ganan menos porque están en la economía sumergida, pero hay 3 millones de gente trabajando. Y en la provincia de Huesca también habrá economía sumergida, o sea que en vez del 14% la tasa de paro debe andar por el 9 o el 10. Yo lo tengo calculado para toda España, pero lo calcularé para la provincia de Huesca porque tampoco es tan complicado hacerlo. Pero como decía muy bien Carlos, uno de los problemas de este país es la tasa juvenil de paro. El 50% de los chicos de menos de 25 años solo tienen educación primaria. Con educación primaria no se va a ningún sitio. Hay que cambiar la educación en este país de forma radical. Y hay que darle educación digital. Les voy a contar una anécdota. En este momento en España hay 120.000 demandas de trabajo de chicos con formación digital que no se cubren. Los cálculos que hacemos en Telefónica es que en los próximos 2 o 3 años este país necesitará entre 2 y 2,5 millones de chicos y chicas con formación digital, que hay que prepararlos. Y eso tiene que ser en la escuela primaria, en la formación profesional y en la universidad. Y les voy a contar una anécdota, que no es ninguna anécdota. ¿Saben de cuándo es el programa de magisterio? Lo que estudian los que van a ser maestros, del año 82. Si los maestros estudian lo que valía el año 82 y no lo que vale el año 2016, a los pobres críos y crías que le van a enseñar, pues les enseñan las cosas que no sirven para nada. ¿Eso se puede arreglar? Sí. ¿Es muy fácil? Sí. A través de la educación digital. Comentaba yo al presidente de la ciudad de Huesca, yo me llevo muy bien con comisiones y con UGT, y les decía, mira, hay un problema, la formación profesional está anticuada, y entonces hay que digitalizarla para enseñarles a la gente habilidades digitales. Quiero decir, eso va a significar que van a encontrar trabajo y van a ganar más, y si no, no van a encontrar trabajo y van a ganar menos, y están de acuerdo. Y aquí que está la consejera, sabe que nos vamos a dedicar a tope a partir de septiembre a la formación profesional digital, y lo siento, el primer sitio de la provincia de Huesca. Por algo mi madre es de Villanueva. Esto va a ser clave. El problema es que los que mandan no son sensibles a esto. No son sensibles. Mi caso es un problema. Si los que mandan no son sensibles, hombre, se les hubiera podido ocurrir que tenían que cambiar el currículum de magisterio del año 82 y hacerlo al 2015. Bueno, pues no se les ha ocurrido. ¿Y la universidad para qué les voy a contar? La universidad. ¿Y la formación profesional? Pues yo no tengo nada contra un señor que quiere ser albañil, pero eso no, el futuro no está allí. Está en estos sitios. Aragón es una región muy innovadora. Somos la primera comunidad en patentes en relación al número de habitantes, la quinta en intensidad innovadora. Aunque cómo se mide la innovación está anticuado. Y después les voy a explicar por qué, quiere decir. Y se han incrementado el número de empresas innovadoras en un 16%. Y eso se va a inventar en un montón. Yo, fíjese, les digo una cosa. Yo voy por la calle en Zaragoza o en Huesca y no me quiero meter con nadie, y veo asesores fiscales, abogados, expertos en contabilidad. No veo ningún letrero que ponga asesoramiento de cómo digitalizar la empresa. Todas las empresas tienen que digitalizarse. Vas por la calle, un montón de abogados. Yo soy licenciado en Derecho, no tengo nada contra los abogados,
asesores fiscales, contables. Oiga, si lo que le falta a las empresas es cómo digitalizarse. Y eso tiene que hacerlo la COE, la Cámara de Comercio y la Administración Pública. Y hay que hacerlo. Hay que ponerse. Y lo siento, no os enfadéis, vais retrasados. Yo hace 2 años, últimamente estoy muy hablador. Estaba en una reunión con otros 3, muy importantes. Yo era el único español, los otros un alemán, un británico y un francés. Y llega el alemán y dice, ayer cené con la canciller. Y me dijo que os diga que está preocupada con la competitividad de la industria alemana respecto a la industria americana. Y dije yo, menos mal que la que manda lo tiene claro. Y que os pongáis las pilas. Y dije, menos mal, que estás dado cuenta, claro, y es física. Y eso es importantísimo, porque hemos perdido competitividad. Llevamos 4 años de retraso con Estados Unidos. El problema no es China, ni Rusia, ni eso. Llevamos 4 años de retraso con Estados Unidos. La región que esté digitalizada va a ser la ganadora. Las empresas que estén digitalizadas van a ser las ganadoras. Y para eso es fundamental educación digital. Educación digital. Aragón tiene un potencial tremendo, como les he comentado. Y la ventaja es que el gobierno de Aragón es muy sensible. Y yo estoy encantado, porque como soy aragonés me parece una cosa fenomenal. Que no pasa en todos los sitios, consejera, lo digo yo. Los orcenses son emprendedores espectaculares. Aquí hay un cuadro, hay un chico que es muy innovador en el tema de Internet, que es Carlos Barrabés, que fue un pionero. Y después, en uno que se llama allí, el último, que pone Javier Oliván. Algunos me lo habréis escuchado ya. Javier Oliván es de Sabiñánigo y tiene 36 años. Y Mark Zuckerberg es el fundador de Facebook, que es muy famoso. El tercero de Facebook a nivel mundial es de Sabiñánigo y se llama Javier Oliván y tiene 36 años. Y entonces en el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona tuvimos una reunión, Mark Zuckerberg, Javier Oliván, José María Álvarez Payete, que es el nuevo presidente de Telefónica, y yo. Entonces llega Mark Zuckerberg y le conté una pipa, pero la voy a contar. Bueno, lo voy a decir en español. Javier de Sabiñánigo. Sabiñánigo es un pueblo de 6.000 habitantes. Y yo soy de Jaca, que está a 12 kilómetros y somos 10.000. Y siempre los de Jaca habíamos pensado que éramos mucho más listos que los de Sabiñánigo. Y ahora, claro, con Javi tengo un problema. Y me dice Mark Zuckerberg, ¿y dónde está eso? Digo, en los Pirineos. ¿Y dónde están los Pirineos? Digo, pues entre España y Francia. Tengo que ir allí. Lo que pasa es que va a ir a Sabiñánigo y no va a venir a Jaca. Pero bueno. Y el que es un genio es Carlos López Otín. Es 57 años, también de Sabiñánigo. Es el que más sabe del mundo del genoma humano. ¿Y cómo se analizan ahora las enfermedades? A través del Big Data. ¿Qué es lo que hace Carlos López Otín? Por ejemplo, uno tiene un cáncer y le analiza todos los genomas que tiene, los que tienen ese cáncer, esa enfermedad. Entonces lo compara con los millones de datos de los genomas de los que no lo tienen. Y entonces identifica los 30 genomas que están alterados. Entonces se concentra en esos 30 genomas y soluciona el cáncer. ¿Sabéis cuánto cuesta solucionar un cáncer? 6 millones de euros a través del Big Data. Claro, tiene que ser médicos y matemáticos y físicos. Esto ya, la medicina digitalizada es una combinación de médicos, matemáticos y físicos. Y ya Carlos Otín lo tiene. Y es el más prestigioso del mundo. Una cosa que es... Últimamente está la gente deprimida. Y ahora cuento por qué están deprimidos. Porque en el mundo hay 5.000 enfermedades que no se conocen. Y que a 6 millones son 3.000 millones de euros. Yo estoy convencido que en 5 años... prácticamente
no va a haber enfermedades que no se conozcan. ¿Lo sabe la gente? No. ¿Cuántos son 3.000 millones de euros? Nada. ¿Quién los tiene que poner? Pues la Unión Europea o el que sea. ¿Lo va a poner? Sí. El número 1 del mundo, Carlos López Otín. Ahora, claro, no le dan el premio Nobel de Medicina porque tiene 57 años y no te dan el premio Nobel hasta que no tienes 80, ¿no? Pero bueno, ahí de Sabiñánigo tiene un problema. Y comentaba el presidente Carlos un tema que es fundamental en este país, el tamaño de las empresas y la innovación. ¿Por qué la innovación va a ser espectacular y está siendo espectacular en los próximos años? Ya sabéis que, bueno, sabéis, pero en Telefónica teníamos para innovar lo primero que necesitas es conocer las necesidades de los clientes o de los consumidores. Una vez que las sabes, tienes que ser disruptivo. Disruptivo quiere decir que te tienen que ocurrir ideas sobre las necesidades para darles nuevas necesidades que las vean, esto es lo que me apetece. Y al ser disruptivo, eso innova. Y después hacerlo. Eso es la innovación. Hasta ahora la innovación pues era mucho en un cuarto oscuro. Un tío se le ocurría una cosa y tal. Eso se ha acabado. Con el Big Data tienes la información de todo lo que quieren los clientes consumidores. Las empresas, si utilizan el Big Data, saben todo lo que quieren sus clientes y qué es lo que pueden mejorar. Las empresas más competitivas son las que utilizan el Big Data para analizar e innovar. Y la innovación es la clave del progreso. Entonces la innovación va a ser espectacular, gracias al Big Data. El tema de medicina es un ejemplo, pero es aplicable a cualquier campo. Y para eso hay que tener formación digital. El problema de España, tenemos 3 millones de empresas, de las cuales solo el 0,7% tiene más de 50 empleados y solo el 0,2% más de 250 empleados. Problema, que cuando uno ve el porcentaje de industria media, porque la clave, como ha dicho el presidente, es la empresa media. En las empresas grandes no tenemos problema. La empresa, yo le dije al ministro de Economía, no te preocupes de las empresas grandes que ya nos solucionamos la vida nosotros, joder, no dedícate a las empresas medianas que son las que tienen el problema, quiero decir, pero claro, eso es más complicado porque hay que trabajar mucho más. Y entonces hay que aumentar el nivel de tamaño medio de las empresas. ¿Y quién lo tiene que hacer? Y perdón, la COE, la Cámara de Comercio y la Administración Pública. Porque seguro que hay una industria en Ponferrada que es complementaria con una de Fraga y uniéndose los dos tienen muchísimo más tamaño, pueden innovar, pueden digitalizarse y pueden exportar. Hay una correlación espectacular entre el tamaño de la empresa y la exportación, quiero decir. A partir de los 250 empleados se dispara la exportación. ¿Por qué? Porque conocen el mundo y saben lo que tienen que hacer. Y esta es una prioridad para este país que la ha señalado muy bien el presidente de la COE de Huesca. En España ocupa un lugar privilegiado en infraestructuras que son claves. Una de las claves del éxito de Aragón es el desarrollo de las infraestructuras. Y va a ser mucho más. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo global. Entonces tú, para poderte ubicar en un sitio, tienes que tener las infraestructuras de comunicación, de transporte, de todo tipo. Y esa debe ser una prioridad. Yo creo que deberíamos mejorar las comunicaciones con Lérida en la parte alta de la provincia, de Huesca. Y ya saben por qué, porque lo he dicho antes. Después está el famoso tema del Canfrán, que es muy importante, porque claro, es que ¿por qué justo no quieren los franceses que se abra, aunque han hecho un esfuerzo últimamente porque les da miedo a Aragón? Eso es así. A los del Bearn, a los de Pirineos Bajos, les da miedo a Aragón, porque joder, pues somos mucho más competitivos con ellos. Yo cuando era pequeño iba a Tarbes y me parecía una ciudad espectacular. Ahora voy a Tarbes y me parece una porquería, que se han quedado en nada. Pero eso hay que hacerlo porque entonces tenemos una entrada en Europa espectacular que nos va a venir muy bien. Necesitamos conexiones para el resto del mundo por el tema de América Latina y de Europa, y eso es fundamental como clave para... Bueno,
Hay un tema que para Aragón es muy importante y que yo, claro, estoy muy preocupado, es la unión de Candanchú, Astún y Formigal. Si unimos Candanchú, Astún y Formigal, tendremos la mayor área esquiable de España de lejos y una de las mayores de Europa. Y eso te va a ser un motor de crecimiento para todo el norte de la provincia de Huesca espectacular. Y todos tenemos que impulsar en esa línea, porque eso no solo genera un montón de puestos directos, sino también indirectos. El I+D es clave, pero la innovación es clave. Nosotros, Telefónica, somos la segunda compañía europea y la tercera del mundo en inversión en I+D. Invertimos unos 1.000 millones de euros al año. Una parte aquí, está aquí en Hualca. Pero la innovación está cambiando. Entonces, no se mide, porque la innovación es la clave. O sea, tú haces investigación y desarrollo para innovar, ¿no? Y una vez que innovas, vendes. Entonces, el I+D básico es muy importante, pero es muy importante el I. Y eso es la innovación. Y se innova con el tema digital. Y eso tenemos que potenciarlo muchísimo. Y todas las estadísticas que salen, es que todavía no reflejan esa capacidad de innovación que da el mundo digital. El mundo digital. Y tenemos que concentrarnos en eso. Y será muy importante para este país que el próximo gobierno tenga como objetivo digitalizar el país y digitalizar la educación. España es un país que es el 11º país del mundo por producción científica. Eso es muy importante, quiere decir. O sea, que tenemos la gente y el talento, pero hay que ponerlos a trabajar. Eso ya lo he contado muchas veces, que la digitalización está impactando. El mundo es diferente y estamos ante el mayor cambio en la historia de la humanidad, que es la revolución digital. Hay un cuadro que alguna vez lo enseño yo. El desarrollo social de la humanidad desde el año 2000 a.C. hasta la revolución industrial está prácticamente plano. De la revolución industrial a 1990 es 10 veces o 12 lo que hizo durante 10.000 millones la humanidad. Y desde el año 90 al 2015 ha sido mucho más que toda la revolución industrial. Y lo que viene en los próximos 15 años es muchísimo más. ¿Por qué hay populismo? Pues el populismo, porque esto, que claro, yo lo veo clarísimamente, que vienen unos años espectaculares para los que se digitalicen. El señor de la calle no lo ve, y está desilusionado. La educación, a los chicos nos dicen, vas a tener un futuro espectacular si te digitalizas. Las empresas van a tener un futuro espectacular si se digitalizan. Cuando ustedes miran los modelos macroeconómicos, los del Fondo Monetario Internacional, los de Bruselas, los de cualquier sitio. El otro día se lo decía yo a Miller, era un economista alemán. En sus modelos no vienen las necesidades digitales y la inversión digital. Las necesidades digitales, las nuevas generaciones van a seguir comprando ropa, van a seguir vistiéndose, van a comer, van a hacer estas cosas, pero tienen unas necesidades digitales espectaculares. De hecho, está ya previsto que los chicos que están en educación primaria, ahora el 65% van a trabajar en profesiones que ahora no existen. Y esas profesiones que tienen en común, temas digitales. Luego hay que prepararlos. Va a haber una demanda espectacular. De hecho, un crecimiento de la digitalización en la economía supone, calculamos nosotros, un aumento del 40% en el PIB per cápita. Eso sí que es crecer. Y esto es una palanca espectacular. En el tema del emprendimiento, la experiencia que tenemos nosotros en Telefónica, con un programa que se llama Telefónica Abierta al Futuro, es espectacular. Y en Aragón también. La cantidad de chicos y chicas que tienen ideas de aplicaciones digitales es espectacular. Y hay que apoyarles. Y no cuesta casi nada de dinero.
Nosotros, afortunadamente, aquí con el Gobierno de Aragón hemos firmado un acuerdo para desarrollar los startups digitales en Telefónica Aragón Abierta al Futuro, que yo creo que va a estimular muchísimo a los emprendedores, porque hay unas generaciones nuevas que son espectaculares, que tienen conocimientos digitales. Y ya es hora de que se queden aquí y no se vayan a Silicon Valley, y que les demos la oportunidad, y la oportunidad la van a tener aquí. En Telefónica creamos esto hace 4 años. Hemos tenido 100.000 proyectos. 100.000 proyectos. Se han creado 10.000 empresas, y 1.000 han sido un éxito. ¿Y sabéis cuánto nos ha costado? 400 millones de euros. Estaba yo en una cena el 27 de octubre en el Palacio del Elíseo. Estaba el presidente de la República Francesa, la canciller, Juncker y 12 más. Y yo era uno de ellos, ¿no? Y empezó a hablar el de Nokia, de startups, y no tenía ni idea. Ya me levanté la mano y mire, a mí no me gusta hablar de mi compañía, pero nosotros hemos tenido 100.000 proyectos en todo el mundo, tenemos 10.000 empresas y nos ha costado 400 millones de euros. Si lo que estamos en esta mesa no somos capaces de levantar 6.000 millones de euros para esto, y con eso estaríamos mejor que Silicon Valley, pues tenemos un problema. Merkel y Hollande dijeron, perdón, esto es lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo, pero Juncker no se acaba de enterar, pero bueno, ya se enterará. Bueno, les cuento una anécdota. Nosotros estamos digitalizando Aragón, aquí está el territorial, hemos invertido un montón en los últimos años, y el porcentaje de hogares aragoneses a los que le llega la banda ancha es el 75%. Y los aragoneses somos intensivos en el uso de la tecnología. La cobertura de 4G es espectacular y va a seguir subiendo en Aragón en los próximos años. De hecho, en los próximos 2 años va a estar digitalizada. Y le voy a decir una cosa. En esa conferencia de Bilderberg aparece un catedrático de la universidad, me parece que era de Mainz, que estaba con las ideas de los años 90 y tal, que además no hablaba del tema digital y tal, y aparte que... Entonces se empieza a meter con Southern Europe y con España, que si éramos poco competitivos y tal, y ya pues me garantizo, y dije, mire usted, le voy a decir una cosa, el futuro es digital, y para ser digital hay que estar conectado, y las conexiones de banda ancha, el país que más conexiones tiene de banda ancha en Europa, en número, no en proporción a la población, es España. Y eso gracias a... no voy a decir quién. Y Alemania tiene un problema porque no tiene las conexiones de banda ancha que tiene España. Entonces, preocúpese de que Alemania se digitalice y no venga con la vara de la coste por hora trabajado en España, porque está en la higuera, joder. No le sentó nada bien, pero bueno, a la gente le gustó mucho y me aplaudieron. Y eso es así, y va a ser así, y hay que tenerlo claro. Pues no quiero presumir mucho de Telefónica, pero hemos invertido mucho, 400 millones de euros, en fibra óptica 350.000 hogares, y llegamos ya... Para finales de este año llegaremos con fibra a Jaca, a Monzón, a Zuera y con banda ancha de nueva generación ya hemos digitado 120 poblaciones. Y estamos en un proyecto de digitalizar 350 colegios en el entorno rural, que es fundamental. Hay que llevarles a los chicos, hay que llevarles la fibra para que aprendan nuevas profesiones y eso cambia radicalmente toda la vida. Entonces, ¿habéis visto? Pues voy a hacer una anécdota de la presentación que me hiciste, Marga. Yo era presidente de Tabacalera, se me había olvidado, y la fusioné con Seita, que era la compañía francesa, ¿no? Y entonces hicimos una compañía que se llamaba Altadis, ¿no? Y entonces en el primer consejo, uno de los consejeros españoles me dice, César, ¿pero qué has hecho? Pero no sabes la jota. La Virgen de Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa. ¿Y era tú? A medias con los franceses. Digo, bueno, pues en fin, pero bueno, pasó, La digitalización es clave, clave, clave.
Y yo les quiero decir que cuentan con el compromiso de Telefónica y mío personal para digitalizar Aragón y especialmente la provincia de Huesca. Muchas gracias.